Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del lujoso restaurante El Mirador, en el exclusivo sector de Rosales, Bogotá. Entre el murmullo de conversaciones elegantes y el tintineo de copas de cristal, una pequeña figura se acercó cojeando a la mesa principal. Sofía Restrepo, de apenas 12 años, se apoyaba firmemente en sus muletas metálicas, su vestido sencillo contrastando dramáticamente con la opulencia del lugar. Sus ojos oscuros, brillantes de determinación, se fijaron en el hombre de traje italiano que cenaba acompañado de una mujer rubia cubierta de joyas. «Señor Alejandro Mendoza», dijo la niña con voz clara y decidida, deteniéndose junto a la mesa. «Soy su hija». El silencio se extendió como una ola por el restaurante. Alejandro Mendoza, uno de los empresarios más poderosos de Colombia, dueño de cadenas hoteleras y constructoras, dejó caer su tenedor. Su rostro, bronceado por años de vida privilegiada, palideció instantáneamente. La mujer que lo acompañaba, Valentina Herrera, su prometida de la alta sociedad caleña, soltó un grito ahogado. «¿Perdón?», murmuró Alejandro, sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba su copa de vino tinto. «Niña, creo que estás confundida». Sofía no retrocedió. Con movimientos cuidadosos, se las ingenió para sentarse en una silla vacía, colocando sus muletas contra la mesa. «No estoy confundida, papá. Mamá me contó todo antes de morir. Se llamaba Carmen Restrepo. Trabajaba en su hotel en Medellín hace 13 años. Usted tiene una cicatriz en forma de media luna en el hombro izquierdo, donde ella lo arañó la noche que nací». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Inconscientemente su mano derecha se dirigió hacia su hombro izquierdo, tocando el lugar exacto donde, efectivamente, tenía esa cicatriz. Solo 3 personas en el mundo conocían el origen de esa marca. Él mismo, Carmen, y ahora, aparentemente, esta niña. El restaurante había caído en un silencio sepulcral. Todos los comensales habían dejado de fingir que no escuchaban la conversación. Valentina se levantó bruscamente, su rostro una máscara de horror y vergüenza. «Alejandro, ¿qué significa esto? ¿Es verdad lo que dice esta niña?» Alejandro la miró, luego observó a Sofía detenidamente. Los rasgos de la niña, ahora que los estudiaba con cuidado, le resultaban inquietantemente familiares. La forma de la nariz, la línea de la mandíbula, esos ojos oscuros e intensos que lo miraban sin pestañear. Era como verse en un espejo del pasado. «Carmen Restrepo», susurró finalmente. «¿Cómo está ella?» «¿Dónde está?» La expresión de Sofía se suavizó por un momento, revelando la vulnerabilidad de una niña que había cargado con un peso demasiado grande para su edad. «Mamá murió hace 3 meses. Cáncer de pulmón. Trabajaba limpiando oficinas en las noches para mantenernos a las 2. Nunca le pidió nada a usted, pero antes de morir me hizo prometerle que vendría a buscarlo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la niña, pero su voz permaneció firme. «Me dijo que usted era bueno en el fondo, que solo tenía miedo, que tal vez, si algo le pasaba a ella, usted querría conocerme». Alejandro sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Carmen recordaba vívidamente a esa mujer hermosa y trabajadora que limpiaba las habitaciones de su hotel en Medellín. Habían tenido una relación breve pero intensa 13 años atrás, cuando él atravesaba una crisis matrimonial con su primera esposa. Carmen había desaparecido de repente y él había asumido que había encontrado otro trabajo. Nunca se había molestado en buscarla. «Alejandro», la voz de Valentina sonó como un látigo. «Exijo una explicación. Nuestra boda es en 2 meses». Pero Alejandro no podía apartar los ojos de Sofía. ¿Qué le pasó en las piernas?
Preguntó suavemente. Nací así, respondió Sofía con una naturalidad que sorprendió a todos los presentes. Espina bífida. Mamá decía que era especial, que Dios me había dado piernas diferentes, pero un corazón más fuerte. Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa triste. Ella siempre decía que usted también me habría querido igual, que el dinero no era lo único que importaba en su corazón. Pero ¿cómo podía estar seguro de que esta niña decía la verdad? ¿Y qué pasaría ahora con su vida perfectamente ordenada, su reputación, su compromiso con Valentina? La tensión en el restaurante se había vuelto tan espesa que parecía poder cortarse con un cuchillo. Alejandro Mendoza luchaba contra un torbellino de emociones que amenazaba con destruir la imagen cuidadosamente construida de hombre exitoso y controlado. Valentina permanecía de pie junto a la mesa, su rostro una mezcla de indignación y terror ante la posibilidad de que su futuro matrimonio se desmoronara frente a los ojos de la alta sociedad bogotana. Sofía, dijo Alejandro finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices? ¿Algo que tu madre te haya dejado? La niña asintió y, con movimientos cuidadosos, sacó de un pequeño bolso de tela desgastado una fotografía amarillenta y doblada. La colocó sobre la mesa con manos temblorosas. En la imagen se veía a un Alejandro más joven, sonriente, abrazando a una mujer morena de ojos dulces en lo que parecía ser la terraza de un hotel. Ambos lucían felices, enamorados, ajenos al futuro que los esperaba. Esta foto la tomó la encargada de limpieza del hotel, explicó Sofía. Mamá me dijo que fue el día más feliz de su vida. También me contó que usted le regaló un collar con una pequeña estrella de plata, que ella vendió cuando yo tenía 5 años para pagar mis terapias médicas. Alejandro reconoció inmediatamente el momento capturado en la fotografía. Había sido durante un fin de semana especialmente intenso, cuando Carmen había trabajado horas extras y él había decidido quedarse en el hotel para acompañarla. Recordaba vívidamente haberle comprado ese collar en una joyería del centro de Medellín. «Esto es suficiente», declaró Valentina con voz cortante. «Alejandro, nos vamos ahora mismo. No voy a permitir que esta situación arruine nuestra reputación», se dirigió hacia Sofía con desprecio. «Y tú, niña, deberías estar en un orfanato, no inventando historias para conseguir dinero». La reacción de Sofía fue inesperada. En lugar de llorar o retroceder, se irguió en su silla y miró directamente a Valentina. «Señora, yo no vine aquí por dinero. Vine porque mi mamá me pidió que conociera a mi papá. Ella siempre me enseñó que la familia es lo más importante, incluso cuando esa familia no sabe que existís». Alejandro observó la interacción y sintió algo removerse en su pecho. La dignidad de esa niña, su fortaleza ante la adversidad, le recordaban dolorosamente a Carmen, pero también le recordaban algo de sí mismo, del hombre que había sido antes de que el éxito y las expectativas sociales lo endurecieran. «Valentina, siéntate, por favor», pidió Alejandro con firmeza. «Necesitamos hablar esto como personas civilizadas». «¿Civilizadas?». Valentina soltó una risa amarga. «¿Te das cuenta de lo que esto significa para nosotros? ¿Para nuestras familias? ¿Para los negocios? Si se confirma que tienes una hija con esa condición, ¿sabes el escándalo que esto va a generar?». Las palabras de Valentina cayeron como bofetadas sobre Sofía, quien bajó la mirada por primera vez desde que había entrado al restaurante. Alejandro sintió una rabia súbita e inesperada. «Esa condición tiene nombre, Valentina, y esa niña también. Se llama Sofía». Durante los siguientes minutos, Alejandro comenzó a hacer preguntas que debería haber hecho 13 años atrás. Supo que Carmen había trabajado 3 empleos diferentes para criar a Sofía sola, que había rechazado ayuda gubernamental por orgullo, que había vendido hasta sus propios recuerdos para pagar los tratamientos médicos de su hija. Supo también que Sofía había sido una estudiante ejemplar a pesar de las dificultades,
que soñaba con estudiar medicina para ayudar a otros niños con su misma condición. ¿Dónde vives ahora?, le preguntó Alejandro, temiendo la respuesta. Con la señora Esperanza, la vecina de mamá, respondió Sofía. Ella es muy buena conmigo, pero tiene 5 hijos propios. Trabajo ayudándola con la costura en las tardes. Para no ser una carga, la imagen de esta niña de 12 años trabajando para mantenerse mientras lidiaba con su discapacidad física hizo que Alejandro sintiera una punzada de culpa tan intensa que tuvo que aferrarse al borde de la mesa. Alejandro, intervino Valentina, su voz ahora más suave, pero igualmente determinada. Entiendo que esto es difícil, pero debes pensar en las consecuencias. Podemos ayudar a la niña económicamente, discretamente, pero no podemos reconocerla oficialmente. Piensa en todo lo que hemos construido juntos. Sofía levantó la vista y miró directamente a su padre. Señor Mendoza, yo no quiero arruinar su vida. Solo quería conocerlo como mamá me pidió. Sé que usted tiene una vida importante, una familia nueva. No vine a pedirle que me quiera o que cambie todo por mí. Pero había algo más en los ojos de la niña, algo que Alejandro estaba empezando a reconocer. Una inteligencia aguda, una determinación que iba más allá de sus años. Sofía había venido preparada para esta conversación, y él tenía la creciente sensación de que no había puesto todas sus cartas sobre la mesa. ¿Qué más sabía esta niña? ¿Y qué otras sorpresas le esperaban en esta noche que había comenzado como una cena romántica y se había convertido en el momento más perturbador de su vida? La tensión en el restaurante había alcanzado un punto crítico. Varios comensales habían abandonado discretamente sus mesas, mientras otros permanecían fingiendo comer mientras absorbían cada palabra de la extraordinaria confrontación. Alejandro Mendoza se encontraba en una encrucijada que jamás había imaginado, dividido entre la vida cuidadosamente construida que había edificado y la realidad cruda que tenía frente a él en la forma de una niña valiente con muletas. «Hay algo más», dijo Sofía de repente, su voz adquiriendo un tono más grave. «Mamá me contó exactamente cómo se hizo esa cicatriz, papá». Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Sofía, Ella me dijo que esa noche, cuando usted supo que ella estaba embarazada, se asustó mucho, que le gritó que era imposible, que eso arruinaría su matrimonio y sus negocios. Mamá trató de calmarlo, pero usted estaba muy alterado». La voz de Sofía era serena, pero sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. «Entonces usted le dijo que se deshiciera del bebé, que le daría dinero para eso y para que desapareciera de su vida». Valentina soltó un gemido ahogado. Alejandro sintió como si cada palabra de Sofía fuera una daga clavándose en su conciencia. Los recuerdos, enterrados durante años bajo capas de justificaciones y olvido voluntario, comenzaron a emerger con claridad aterradora. «Carmen se puso furiosa», continuó Sofía, aparentemente ajena al silencio sepulcral que había caído sobre el restaurante. «Le dijo que jamás haría eso, que el bebé era inocente. Entonces usted trató de agarrarla del brazo para obligarla a escucharlo, pero ella se defendió. Sus uñas le arañaron el hombro cuando usted la empujó contra la pared. ¡Basta!», gritó Alejandro, pero su voz salió quebrada, desesperada. «No he terminado», dijo Sofía con una calma que helaba la sangre. «Mamá me dijo que esa cicatriz tenía forma de media luna porque ella llevaba un anillo que heredó de mi abuela, un anillo con una piedra en forma de media luna. Ese anillo se rompió esa noche cuando usted la empujó». Alejandro tocó inconscientemente su hombro izquierdo. Recordaba perfectamente la noche que Sofía estaba describiendo. Recordaba el anillo de Carmen. Recordaba su desesperación, su pánico ante la posibilidad de que su esposa se enterara del affair. Pero sobre todo, recordaba la expresión de dolor y decepción en los ojos de Carmen cuando le ofreció dinero para solucionar el problema. «Después de eso», prosiguió Sofía, «mamá desapareció del hotel.
Vendió el anillo roto para tener dinero suficiente para irse lejos de Medellín. Se vino a Bogotá, donde no conocía a nadie, para tenerme y criarme sola. Valentina había palidecido completamente. Alejandro, susurró, ¿es cierto lo que dice? Alejandro no pudo responder. Los recuerdos lo asfixiaban. Carmen limpiando las habitaciones con su uniforme azul. Su sonrisa tímida cuando le llevaba café durante las noches que él trabajaba tarde. La progresión gradual de conversaciones casuales a una intimidad que había despertado en él sentimientos que creía haber perdido. Y luego, el pánico cuando ella le anunció el embarazo, la manera cobarde en que había reaccionado. Pero hay algo que mamá nunca me contó, dijo Sofía, y por primera vez desde que había comenzado su relato. Su voz tembló ligeramente. Algo que descubrí por mí misma después de que ella muriera. Todos en el restaurante contenían la respiración. Alejandro la miró con una mezcla de terror y fascinación. Encontré unos papeles en las cosas de mamá, continuó Sofía. Papeles del hospital donde nací. Y también encontré esto. Sacó de su bolso un sobre amarillento y arrugado. Es una carta que mamá le escribió a usted cuando yo tenía 5 años, pero que nunca envió. Con manos temblorosas, Sofía extrajo del sobre una hoja de papel doblada. En esta carta, mamá le contaba que yo había nacido con espina bífida, pero que no era culpa de nadie. Le explicaba que había usado todo el dinero que él le había dado para mis operaciones y terapias. Y le decía que, a pesar de todo lo que había pasado, ella jamás se arrepentía de haberme tenido. Sofía hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz se quebró por primera vez. Pero también le decía otra cosa. Le decía que había descubierto por qué usted reaccionó tan mal cuando supo del embarazo. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué quieres decir? Mamá se enteró de que usted había tenido otro hijo antes. Un hijo que nació con problemas y que murió cuando era muy pequeño. Un hijo que su primera esposa perdió por complicaciones durante el parto. Los ojos de Sofía brillaban con una compasión que resultaba devastadora. Mamá entendió que usted no había reaccionado por crueldad, sino por miedo. Miedo de volver a pasar por lo mismo. El silencio que siguió fue tan profundo que el sonido de la lluvia contra las ventanas parecía ensordecedor. Alejandro había enterrado esos recuerdos tan profundamente que casi había logrado convencerse de que no habían ocurrido. Gabriel, su primer hijo, que había vivido solo 3 meses. El dolor que había destruido su primer matrimonio. La promesa que se había hecho de nunca volver a arriesgarse a experimentar esa pérdida. Pero ¿cómo había descubierto Carmen esa información? ¿Y qué más sabía Sofía sobre su pasado que él mismo había tratado de olvidar? El restaurante había quedado prácticamente vacío. Solo quedaban Alejandro, Valentina y Sofía, junto con algunos meseros que fingían limpiar mesas lejanas mientras observaban discretamente el drama que se desarrollaba ante sus ojos. La lluvia había cesado, pero el ambiente dentro del local permanecía cargado de tensión y emociones no resueltas. Alejandro miraba fijamente la carta que Sofía tenía en sus manos, como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Cómo supo Carmen sobre Gabriel?, le preguntó con voz ronca. Sofía dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el sobre. Mamá trabajó en muchos lugares, papá. Después del hotel, consiguió trabajo limpiando oficinas, incluyendo algunos bufetes de abogados. Un día, mientras limpiaba el escritorio de uno de los abogados, vio documentos sobre un caso de demanda médica. Su nombre estaba en esos papeles. La revelación cayó como un rayo sobre Alejandro. Recordaba perfectamente ese caso. Había demandado al hospital donde nació Gabriel por negligencia médica, un proceso largo y doloroso que había durado años y que finalmente había ganado, aunque ninguna cantidad de dinero podía devolverle a su hijo. Carmen leyó todo el expediente. Continuó Sofía. Se enteró de que Gabriel había nacido con el mismo problema que yo, espina bífida. Leyó sobre las operaciones, sobre cómo usted y su primera esposa lucharon por salvarlo,
sobre cómo la pérdida destruyó su matrimonio. La voz de la niña se suavizó. Mamá entendió entonces por qué usted reaccionó tan mal cuando supo que ella estaba embarazada. No era crueldad, era terror de volver a pasar por lo mismo. Valentina, que había permanecido en silencio durante varios minutos, se acercó lentamente a la mesa. Su rostro había perdido toda la dureza anterior, reemplazada por una expresión de comprensión dolorosa. «Alejandro», murmuró, «nunca me contaste sobre Gabriel». Alejandro no podía hablar. Las lágrimas que había reprimido durante años finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Gabriel, su primer hijo, cuya pérdida había marcado el fin de su capacidad para amar sin reservas, cuya memoria había enterrado tan profundamente que casi había logrado convencerse de que no había existido. «Pero hay algo más», dijo Sofía suavemente. «Algo que mamá descubrió y que cambió todo lo que pensaba sobre usted». Alejandro levantó la vista, temeroso de lo que podría escuchar. Mamá se enteró de que después de la muerte de Gabriel, usted donó una cantidad enorme de dinero para investigación sobre espina bífida, que fundó una organización que ha ayudado a cientos de niños como yo, que todo el dinero de la demanda que ganó lo destinó a esa causa. La revelación golpeó a Valentina como una bofetada. Ella conocía la fundación, por supuesto, pero Alejandro nunca le había explicado sus orígenes personales. Siempre había dicho que era una inversión en relaciones públicas. La Fundación Gabriel, susurró Sofía, y el nombre sonó como una oración en sus labios. Mamá me llevó varias veces a las actividades de la fundación. Yo recibí algunas de mis terapias gracias a los programas que usted financió. Nunca supimos que usted era el fundador hasta que mamá leyó esos documentos. Alejandro sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Durante años había mantenido su identidad como fundador en el más estricto anonimato, manejando todo a través de intermediarios y bufetes de abogados. La idea de que Carmen había descubierto la verdad, de que Sofía había sido beneficiaria sin saberlo de su intento de honrar la memoria de Gabriel, era abrumadora. «¿Por qué nunca envió la carta?», preguntó Alejandro con voz quebrada. «Porque mamá era muy orgullosa», respondió Sofía. «Decía que usted ya había sufrido suficiente, que no tenía derecho a añadir más dolor a su vida. Pero también porque sabía que si usted se enteraba de que yo existía, se sentiría obligado a...». Sofía sonrió, y por primera vez desde que había entrado al restaurante, pareció realmente una niña de 12 años. «Porque mamá cambió de opinión antes de morir. Me dijo que había estado equivocada, que todos merecemos una segunda oportunidad, que tal vez usted había aprendido a amar de nuevo sin miedo». Alejandro miró a esta extraordinaria niña que había irrumpido en su vida como un huracán de verdad y redención. En sus ojos veía la determinación de Carmen, pero también algo más. «Esperanza, Sofía», dijo finalmente, su voz firme por primera vez en toda la noche. «¿Te gustaría conocer a tu hermano Gabriel? Hay una foto suya en mi casa». La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía fue como el sol saliendo después de la tormenta. «¿De verdad tengo un hermano?» «Tenías», corrigió Alejandro suavemente, levantándose de su silla. «Pero creo que él habría querido conocerte también». Se acercó a Sofía y por primera vez en 13 años extendió sus brazos hacia su hija. Cuando ella se abrazó a él, muletas y todo, Alejandro sintió que algo que había estado roto durante años finalmente comenzaba a sanarse. Valentina observaba la escena desde lejos, y aunque su mundo tal como lo conocía se había desmoronado esa noche, no pudo evitar sentir que algo hermoso estaba naciendo entre los escombros. Podría, una cicatriz en forma de media luna, realmente sanar las heridas de dos corazones que habían sufrido en silencio durante más de una década.